a hacer un breve comentario y vamos a reflexionar respecto al percance ocurrido con el examen de admisión de la UNAM. Quizá para la mayoría de individuos, me incluyo, pues no resulte un problema. En ese sentido, lo que acaba de acontecer se mueve en los extremos, en el que no te importa, porque, pues, siendo sinceros, no te afecta, y en el otro, el de los estudiantes, a los cuales les afecta sobremanera. Intentando posicionarte, no puedes saber si fue injusto o injusto, sin embargo, el público ya ha tomado cierta postura, la cual no me parece, pues, correcta del todo, en su mayoría, la cual descansa en la ignorancia sobre el tema y lo que realmente ocurrió. Pero para entender, más allá de eso, para entender lo problemático, los alcances que tiene este evento, este fenómeno que ocurrió, hay que rememorar la importancia que juega, el papel que tiene la UNAM en nuestra sociedad, lo importante que es. Más o menos, pensando históricamente, hay que recordar, por ejemplo, empecemos pues, desde el principio, ¿no? En 1551 nace la Real y Pontificia Universidad de México. Después de varios siglos, algunos siglos, en los cuales vivimos un virreinato, una independencia y una revolución, llega el filósofo, escritor y político José Vasconcelos. Es electo como rector de lo que ahora nosotros conocemos como la UNAM, el cual expresó de manera magnífica, con un escudo y un lema, los ideales de la Universidad Nacional Mexicana, la cual 8 años después lograría su autonomía. Desde ese momento y hasta ahora ha cumplido en alto grado su misión, lo cual se ve reflejado en el colectivo imaginario. De suerte que no creo que exista ningún individuo dentro de nuestra gran nación que no acepte, que no crea, que niegue la eficacia, excelencia y prestigio del conocimiento que brinda la máxima casa de estudios. Cumpliendo no solo de manera local, no solo en México, sino logrando alcanzar el ideal iberoamericano, es decir, desde la frontera norte de nuestro país hasta el Cabo de Horno sudamericano, estos ideales de educación cultural y científica se han alcanzado. Rememorando un poco su escudo, el escudo de Vasconcelos, podemos entender de mejor manera la intención de la bestia bicéfala alada, en la que encontramos al cóndor de Ecuador y al ave real mexicana, la cual expresa el ideal de formar algo así como una quinta raza, una raza, es decir, una sociedad, podemos decirlo en estos momentos, que empieza en nuestro México y termina en el Cabo de Horno sudamericano. Es una intención de formar, una intención tipo equipo Rocket, de unir a los pueblos dentro de una sola nación, con ideales de conocimiento cultural y científico. Por otro lado, en relación a su lema, el lema que nos brinda, por mi raza hablará el espíritu, nos permite entender el ideal de crear individuos que sean útiles para la sociedad, lo cual se justifica, lo cual podemos ver a partir de los productos culturales y científicos, expresión del espíritu de una nación académica, la cual se relaciona a partir de su hispanidad. En nuestras palabras, desde Vasconcelos, podemos encontrar a partir de su lema y el escudo una intención de la universidad, nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, la intención de generar individuos útiles para la sociedad, los cuales tienen que crear a partir de la cultura y las ciencias productos útiles para la sociedad, teniendo una formación humanista, es decir, cualquier persona que entre a dicha universidad tiene que salir siendo un especialista en ciencias, pero educado, cultivado en arte. Y si es un especialista en arte, estar cultivado y tener conocimiento científico en una formación humanista. En ese sentido, si bien es una universidad que está abierta para la humanidad, también en primera instancia tiene que brindar cuentas a un país, a una nación, que es la mexicana. Como se puede notar, inclusive menciona Vasconcelos porque él tiene un texto que se llama
la raza cósmica, en la que se intenta justificar de manera metafísica, filosófica, esta idea que tiene de unir a los pueblos dentro de una sola nación para tener como una suerte de cambio espiritual, la cual nos haga, digámoslo así, nos haga trascender, nos haga olvidar superar más bien las dificultades que hemos vivido, que nos unen, que han sido pues el ser naciones, por decirlo así, colonizadas por el continente de al lado, ¿no? El continente europeo. Y eso solo se consigue a partir de la unión. Y esa unión se puede lograr a partir del conocimiento científico y cultural. Y las personas que salgan de ese lugar tienen que servir para la sociedad de esa manera. Es decir, no solo puede quedar una cuestión intelectual, sino tiene que haber productos puntuales que permitan que la sociedad avance, sea mejor, tenga avances tecnológicos, culturales, sin olvidar el humanismo. Como pueden notar, es un ideal muy grande, muy importante, pero necesita algo que lo ponga a funcionar, una maquinaria. Y es ahí donde ya nos metemos en cuestiones mucho más complejas, más burocráticas, aburridas, de dirección, etc., 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 la cual requiere mucha mayor información y mucha mayor investigación que no estamos dispuestos a hacer. Pero en pocas palabras, pues nos referimos a esta maquinaria, pues a cuestiones como, por ejemplo, de presupuesto, de a quién se le da el dinero, quién se encarga de utilizar ese dinero, para qué lo utiliza, cuándo, cómo, con qué fines, etc. Repito, se van mucho de estas pequeñas y parcas metas que simplemente es exponer un problema. Pero ya tenemos el ideal y esta maquinaria rara que no sabemos a cabalidad cómo funciona. Ahora podemos concentrarnos en la materia prima. ¿Cuál es esa materia prima? Pues evidentemente los alumnos. Los alumnos de la máxima casa de estudios, con estos ideales, con un barniz hegeliano de revolución francesa, de ilustración. ¿De dónde los conseguimos? ¿Cuál es la manufactura que vamos a utilizar? Pues en primera instancia los de México. Y para ello, la universidad a lo largo de su historia, ya en un contexto más cercano, más contemporáneo, ha decidido desde hace mucho tiempo realizar un examen de admisión. Pero antes de eso hay un filtro anterior, que es el promedio. Para poder entrar a la UNAM necesitas un promedio mínimo de 7, lo cual desde antes incluso de entrar, supone problemáticas, supone fruncir el ceño, alzar la ceja, y es la actual, porque es bastante actual, esta problemática, esta postura, esta creencia de que mi promedio no refleja si yo soy una persona, digamos así, inteligente o apta para poder entrar a una universidad tan prestigiosa. Mi promedio no refleja si soy inteligente, por decirlo de alguna manera. Evidentemente. Sin embargo, es un filtro que nos ayuda a elegir un tipo de materia, la cual la vamos a utilizar para que sea capaz de pasar un segundo filtro. No es que no seas inteligente, que valgas menos, simplemente es un filtro. Porque otra vez, en relación a la maquinaria, hay ciertos presupuestos. Entonces, si bien nuestros ideales son casi cósmicos, continentales, iberoamericanos, tenemos que empezar por México y los cupos no son tantos porque la economía no es tanta, porque otra relación o otra característica fundamental, además del humanismo y la autonomía de la universidad, es que es pública. Entonces, digamos que no hay mucho presupuesto, hay ciertos cupos, por lo tanto, se necesitan ciertos filtros. El primero, ya dijimos, promedio mínimo de 7. Que promedio mínimo de 7. ¿Justificado? No, bueno. Me parece hasta cierto punto justificado, porque de qué manera objetiva, eficaz, práctica, puedes demostrar que eres una persona lo suficientemente válida, de manera epistemológica, por decirlo de alguna manera, intelectual, por decirlo de otra, para poder acceder a la UNAM. Pues tu promedio es fácilmente es, ok, aquí está 7, ya, puedes hacer el examen. El segundo filtro, el examen. Y con el examen de admisión, hay mínimamente 3 quejas en común. Mínimamente. Hay como, con el examen de 4 o 3. Es que una está inmersa en otra. La primera, y se refleja, o la podemos explicar muy fácilmente, con la típica frase que todos en algún momento utilizamos en nuestra vida académica, la cual dice así: ¿y eso para qué me va a servir en la vida? O otro día sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, ese conocimiento que voy a adquirir, que voy a aprender para poder pasar el examen de admisión, ¿de qué me va a servir en la vida? Bueno, en primera instancia, si somos prácticos, bueno, pues te va a servir para poder entrar a la universidad. Más allá de eso, la problemática está en que no va a servir, es decir, se pone el dedo de atención, se pone el ojo, el señalamiento en el examen, y la crítica versa en que no es un examen vocacional. Es decir,
Si yo quiero estudiar filosofía, ¿a mí de qué me sirve saber hacer fracciones? ¿En qué momento de la carrera voy a usar fracciones? ¿En qué momento voy a hacer derivadas? No me va a servir. Y al revés, si yo estudié matemáticas aplicadas, si quiero estudiar matemáticas aplicadas y tengo aptitudes para las matemáticas aplicadas, ¿de qué me sirve saber cuándo mataron a Colosio? ¿De qué me sirve saber cuándo empezó la revolución? ¿Cuándo terminó? ¿Cuál es el plan de Agua Prieta? ¿Cuál es el plan de San Luis? Eso a mí, ¿de qué me sirve? No lo voy a ocupar. Entonces, ¿por qué lo tengo que aprender para hacer un examen? No es un examen vocacional. Y evidentemente, en eso tienen razón, no es un examen vocacional, es un examen que tiene la intención ni siquiera de adquirir la materia prima que tiene más conocimiento o a los que saben más, porque el examen está diseñado no para eso, está diseñado para que erres, para que cometas errores, está diseñado para que no te quedes. ¿Por qué? Por los cupos, porque son pocos, es, repito, un filtro. ¿Es justificado? Depende. Yo, al menos al menos a título personal, no conozco ningún examen vocacional que no caiga o que no sea propisorio, que no sea, que no caiga en la posibilidad de ser ambiguo. Y el examen de opción múltiple con 120 preguntas no podrá ser vocacional y podrá estar hecho para que no te quedes, pero es objetivo y práctico inmediato. Es decir, hiciste 120 preguntas, respondiste correctamente 80. Aquí está, son 80. No necesito pensar, no necesito, aquí estás. ¿Te quedaste? Sí. ¿Te quedaste? No. Check. Rápido, eficaz, práctico y objetivo. Un examen vocacional objetivo, práctico e inmediato. O sea, en lo personal, creo que no existe, o al menos yo no lo conozco, en primer lugar. Entonces, en cierta parte está injustificado querer un examen vocacional, porque es muy difícil o porque es casi prácticamente imposible. Segundo lugar, y no menos importante, o sea, ¿qué tanto es cierto que hay una vocación respecto a una materia? O sea, ¿qué tanto no es más que vocación? Es más bien hay que preguntarnos eso, hay que plantearnos en relación a la crítica que existe con el examen no vocacional de la UNAM, es ¿qué tanto yo tengo vocación, por ejemplo, para las matemáticas y no más bien una ligera afinidad hacia las matemáticas y aversión hacia otro tipo de materias? Es decir, por ejemplo, quizá no es que yo tenga vocación para las letras hispánicas, sino que tengo aversión por las matemáticas, lo cual podemos ver reflejado, por ejemplo, cuando ya estás estudiando la carrera, de repente algún profesor pregunta a algún alumno X, ¿y tú por qué estás aquí? O sea, ¿por qué elegiste letras hispánicas, por ejemplo? Pues porque no había matemáticas. ¿Por qué escogiste derecho? Porque no había matemáticas. ¿Por qué estudiaste comunicación? Porque no había matemáticas, no había biología, no había español, no había historia, etc. O sea, ¿qué tanto realmente tienes vocación para eso? ¿Y qué tanto, más bien, aversión por otro tipo de materias? Siendo sinceros. Entonces ya, segundo mínimo argumento para justificar un poco el examen presencial por reactivos de 120. Ese es como el primero. Las dos primeras justificaciones, por decirlo de algún modo. En segundo lugar, una de las quejas más comunes, las cuales van relacionadas a lo que acabamos de decir, que yo creo en lo personal que empezó con mi generación o con generaciones anteriores, yo creo que por ahí de los 90, con los 90, en los que, ¿cómo decirlo sin ser? Yo creo que a partir de por ahí del 95 más o menos, empezó a nacer esta creencia equivocada de que para aprender existe la posibilidad o inclusive te tienes que divertir. Lo dejamos por ahí. ¿Cuál es la queja que existe con el examen? En mis tiempos, cuando yo hice el examen, después de que salí, después de que quedé y después mientras estaba estudiando la carrera, era que nada de lo que venía en la guía venía en el examen. Cuando tú escuchabas eso pues no, o sea, el título lo dice, guía, o sea, sirve para orientar, para guiar en el examen, no dice copia del examen, o no sé cómo diría, examen muestra o examen similar al que vas a ver, no, es una guía, es decir, los temas que vienen ahí son los que van a venir en el examen. Por eso es una guía. Eso es otra característica que a veces no se menciona en el examen de admisión de la universidad, cuando se piensa en la dificultad que esta supone. Nada
de lo que no viene, nada de, no hay conocimiento, no hay ninguna pregunta en el examen de ingreso a la UNAM, al menos en licenciatura, más allá de un nivel medio superior. Es decir, no hay ninguna pregunta que requiera que tú sepas conocimiento superior al del bachillerato y la secundaria. No hay. Todo lo que viene ahí, supuestamente, idealmente, lo tuviste que haber visto en secundaria, en preparatoria. Entonces, ahí, desde antes siquiera de entrar, en relación también con el primer filtro, que es el promedio, uno puede, siendo rigurosos, siendo estrictos, uno puede decir, a ver, o sea, no tienes que estudiar para el examen, tienes que repasar, porque todo lo que va a venir aquí, supuestamente ya lo tuviste que haber visto. Si no, ¿qué quiere decir? Pues que la calidad educativa en un nivel básico, primario y medio superior es pobre, parco, decadente. En ese sentido, el alumno con promedio de 7 tiene que estudiar para el examen, pues de entrada ya va perdiendo 1-0. Es decir, ¿por qué te quejas de un examen? Eso podría decir, ¿no? Poniéndonos de abogado del diablo. ¿Por qué te quejas de un examen que es difícil si el contenido es algo que tú ya viste? O sea, no te estoy preguntando, ni siquiera te estoy cuestionando sobre conocimiento que no has visto, sino sobre algo que ya viste. Entonces, ya ahí el estudiante va perdiendo 1-0, la materia prima, en primer lugar. Y en relación a lo que mencionaba antes, ¿no? Y en relación a la vocación, es decir, sí, evidentemente, tú, por ejemplo, vas a estudiar matemáticas aplicadas. El conocimiento que adquieras para entrar a tu carrera, por ejemplo, de historia, no lo vas a ocupar. Evidentemente, no lo vas a ocupar. Es un conocimiento que no te sirve, más que para entrar. Sin embargo, inclusive también ya en la carrera va a haber mucho conocimiento que en primera instancia vas a pensar que no te va a servir, porque se aleja un poco de las intenciones o de los objetivos que tú tienes respecto a esa carrera. Sin embargo, lo vas a tener que ver. Es decir, inclusive haciendo un examen vocacional y quedándote en la materia que tú quieres para lo que tienes vocación, inclusive ahí tendrías que ver materias que no te van a gustar, que no van a tener conocimiento que tú aprecies como útil. Y si lo piensas bien, en ninguna carrera de la universidad, en la mayoría del conocimiento que te brinda no es útil en el sentido de práctico inmediato para la vida. Si quieres conocimiento práctico inmediato para la vida, pues haz un oficio. Y ni ahí, por ejemplo, un carpintero, si tú le dices, si yo digo, yo sé de carpintería, a ver, demuéstramelo, pum, te hago un mueble. Y es un conocimiento útil porque puedo hacer muebles y los puedo vender. Pero, por ejemplo, estoy en la fila de un KFC y quiero hacer que se avance más rápido, ¿qué voy a hacer? Ese conocimiento, ¿para qué me va a servir? Es decir, como decían los antiguos, todo conocimiento sirve si lo sabes utilizar, dependiendo del contexto. Evidentemente, el conocimiento obtenido en las universidades es más sutil, no es tan evidente. Pero, repito, inclusive haciendo un examen vocacional en donde tú te quedes en matemáticas aplicadas, va a haber materias que no te van a gustar. En filosofía, por ejemplo, pon tú que tienes vocación para ser filósofo, lo que sea que signifique eso. El primer semestre vas a querer leer pues, a los mainstream, vas a querer leer a Platón, a Nietzsche, a Jean-Jacques Rousseau, a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus, que no es filósofo, pero bueno, se entiende el punto, ¿no? A Soren Kierkegaard, etcétera, los más mainstream, a Karl Marx, y de repente va a llegar el profe, no, a ver, espérate, o sea, primero tienes que leer a Aristóteles, tienes que leer a Santo Tomás de Aquino, tienes que leer a Hegel, tienes que leer a Heidegger, y tú dices, qué aburrido, no quiero. Pues es que así es. ¿Por qué? Porque el conocimiento no tiene que ser divertido, no porque te guste, no te va a pesar, el conocimiento es aburrido, el conocimiento requiere esfuerzo, te va a molestar, no te va a gustar, muchas veces ni siquiera vas a entender en primera instancia por qué, porque voy a ver lógica, ¿de qué me sirve un modus ponens? No quiero ver eso, pero tienes que pasar esa materia, por decirlo de algún modo. Nunca lo utilicé, así pasa, inclusive en las materias mismas. Entonces, si a priori o antes de ya no lo quieres, entonces ya supone ciertas dificultades. Ahora, en relación a lo que mencionábamos de la decadencia en el sistema educativo a nivel primario y medio superior, objetivo, este argumento que puede utilizar o podría utilizar la UNAM, que creo que nunca lo ha utilizado de manera directa, de que dude, esto lo tuviste que ver antes. Creo que podemos obtener un segundo problema que explica lo que ocurrió. Primero, ya habíamos dicho, la decadencia del sistema educativo a nivel primario y medio superior. Y el segundo, me parece, esto lo dejo a discusión, no lo sostengo del todo, pero creo que existe
una falta, o más bien una dependencia del alumno promedio a nivel básico y medio superior, una dependencia del alumno a nivel básico y medio superior de un maestro o tutor en relación a la adquisición del conocimiento. En otras palabras, pareciera que a los alumnos de primaria y bachillerato se les dificulta obtener conocimiento de manera individual, es decir, de manera autodidacta, por decirlo de alguna manera. Ya si nos ponemos de que lo de autodidacta, se entiende. Lo que parece justificar la proliferación de un montón de escuelas que te garantizan el ingreso a la universidad, de cursos que te lo garantizan, ¿no? En 3 meses y te garantizan. Pero bueno, o sea, como que existiera una dependencia de un tutor que te enseñe para que tú adquieras conocimiento. Es decir, recapitulando, en un mundo ideal, la materia prima ideal para los ideales que pretende la Universidad Nacional Autónoma de México, idealmente justificado, porque no es un ideal que justificado, esta materia prima tendría que tener ya ese conocimiento, ya lo tendría que tener para simplemente después contestarlo. Y además, no tendría que estudiar, tendría que repasar. Y no tendría que ir a cursos, tendría que hacerlo por su propia cuenta, idealmente hablando. Es decir, ya vamos perdiendo 2-0, sin antes hacer el examen. Entonces, es que no, es una guía, pero no viene nada. Pues creo que no viene. O sea, comprensión lectora básica es guía, no es este es el examen y este es lo que va a venir. Estos son los temas, repásalos y haz el examen y pasas. Fin. Y si hay tan pocos aceptados, es porque, o sea, el problema lo venimos acarreando. Pero bueno, entonces, las dos quejas, por decirlo así, más comunes respecto al examen de admisión es la vocación y su dificultad en relación a la guía, son justificadas. Y solo nos queda, y bueno, había otra en relación a la vocación, ya me acordé, casi me la salto, que es que no la tomo como cuarta variable, porque creo que va incluida, y es un problema por lo que se justifica, o lo que nos permite entender por qué ocurrió este percance, y es el egoísmo del individuo que quiere entrar a la universidad. ¿A qué me refiero? Recuerdo cuando yo estaba eligiendo mi carrera, evidentemente en algún momento pasó por mente el estudiar médico cirujano, obviamente. Pensándolo, tuve varios argumentos a favor, razones, varias razones o motivos para no ejercer o para no intentar, no optar por esa carrera. O sea, los argumentos a favor eran pocos y los argumentos en contra eran muchos. Porque va en virtud de un prejuicio, esto es importante. Normalmente se cree en el examen de admisión que los exámenes más difíciles de la UNAM son los que tienen mayor demanda. Es decir, si yo quiero entrar a médico cirujano, y muchos quieren entrar a médico cirujano, el examen va a ser más difícil para ellos. Si yo quiero entrar a físico matemático, el examen de físico matemático va a ser más difícil. Y no, todos los exámenes en general, tanto para área 1, área 2, área 3, área 4, son iguales. Salvo algunas excepciones, es decir, bueno, algunas salvedades más bien, es decir, en general es lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, en el examen de enfermería o de médico cirujano, hay más preguntas de química y, por ejemplo, no vienen preguntas de filosofía, porque la filosofía no la van a utilizar, al menos no en principio, quizá al final, en relación a tanatología, etcétera. Pero en su praxis, para lo que se ocupa de manera útil, no la van a ocupar, al menos en primera instancia. Entonces no viene. Sus reactivos van más de química. Lo que una vez más refuerza el primer argumento sobre la falta de vocación, es decir, sí, es un examen que está hecho para que falles, es un filtro, no es vocacional. Sin embargo, tiene ciertas preguntas que si tú quieres esa carrera, no es que tendrías que, sino que si yo voy por el área médica, mi conocimiento químico tendría que ser a priori mejor que aquel que quiere ir o que tiene afición por la filosofía. Y por ende, su conocimiento sobre filosofía pues, tendría que ser mayor. Entonces, hasta cierto punto, no, sin querer queriendo, por decirlo así, no pierde tiene un ligero barniz vocacional. Pero en fin, no es por ahí el argumento en contra. Es más bien, o a lo que yo ponía de ejemplo, ¿no? Que estaba pensando en si estudiarlo o no. Me di cuenta que la mayoría, y esto es un prejuicio, pero lo quiero sostener, que la mayoría de personas que eligen carreras como médico cirujano, las que tienen mayor público, por decirlo de alguna manera, las más solicitadas,
La mayoría, en este caso específico, casi siempre es médico cirujano, la mayoría de los que la piden es por mamadores, porque sus papás lo obligaron o porque tiene buena salida laboral. En otras palabras, por mamadores, porque sus papás lo obligaron o por mercenarios. Sin embargo, yo creo de corazón que existe una cantidad, aunque sea pequeñita, pero existe, de individuos que realmente tienen una vocación por la medicina, que les interesa la medicina, que quieren estudiar medicina, que tienen la intención, la vocación de querer ayudar al prójimo, al enfermo, etcétera. Yo no, en su momento, pues no, o sea, a mí no me importa el prójimo, o sea, en ese sentido. O sea, la única relación que tengo con la medicina es porque vi Doctor House. La única razón o buen argumento que tenía para estudiar medicina es porque un día vi Doctor House y ya, yo quiero ser como él. Entonces, el argumento más fuerte que tuve y utilicé, porque tuve varios, pero que terminó de determinar mi elección por no estudiar medicina, es que si de por sí el grueso de los que la piden no tiene nada que ver y solo son unos pocos los que realmente la quieren, si yo entro, por ejemplo, hago el examen de medicina y saco, no sé, por decir algo, 110, y el que tiene la vocación y realmente lo quiere, saca 109 y la media es 110, entonces todos los que sacaron 110 para arriba quedan los que sacaron 109 para abajo, ¿no? Ya le quité un lugar a alguien que sí quería esa carrera, es decir, egoísmo. Y eso se ve, o eso se vio cuando se filtró la información, se filtró videos ahí en redes sociales donde algunos individuos dicen, no, sí, si tú te quieres quedar, haz trampa. Entonces, que es trámite, o sea, no es un examen vocacional, no es un examen para medir tus actitudes, te piden promedio, el examen está modificado para que pierdas. Si quieres hacer trampa, pues ellos están haciendo trampa. Si tú quieres hacer trampa, hazla, estás en tu derecho. Entonces, por lo que vimos, y por qué no, amigo, porque no quieres esa carrera. Y si la quieres, tampoco te gustaría llegar de esa manera. No, pero bueno, eso es una cuarta variable, pero yo creo que está en las primeras tres quejas sobre el examen de admisión. Recapitulemos. Su dificultad, que no es, bueno, primero, que no es vocacional, que estaba modificado para que pierda, sí, pero que no es vocacional. Segundo, su dificultad en relación a las guías y que nada de lo que viene ahí viene en el examen, lo que solo refleja la decadencia del sistema educativo a nivel básico y medio superior. Tercero, lo que acabamos de mencionar, las involucran las tres, por lo tanto, la última variable sobre la queja en la admisión de los alumnos a la UNAM, que es la única real y genuina que en lo personal vislumbro, es el traslado. O sea, la única razón, el único motivo por el que se puede quejar la bandita de no entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, justificable, es el traslado. Recordando a Voltaire, podemos decir, ¿no? Como decía él, el Sacro Imperio Romano Germano. Ni es sacro, ni es un imperio, ni es romano. La UNAM es una universidad, evidentemente. Es mexicana, por supuesto, está en México, pero es autónoma y es nacional. Pero si la mayoría de los que están ahí son de Ciudad de México, Estado de México y pocas partes aledañas, o sea, no es como que no haya una cantidad equilibrada de los distintos estados de la República Mexicana. Entonces, ¿qué tan nacional es eso? Especialmente en el examen de admisión. O sea, la mayoría de las sedes están en Ciudad de México. De por sí, viajar del Estado de México a la ciudad es una maldita odisea. Ahora de otro estado de la República a la Ciudad de México para hacer un examen, me parece es la única variable de la que genuina, justificada, de la que puede haber quejas justificadas sobre el examen de admisión, el traslado. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo hice 3 veces el examen. De esas 3, 2 me fue mal porque llegué tarde. Porque en la primera vez ser un niño, nunca había salido de mi pueblo, tenía 17, de mi pueblito en el Estado de México, tenía 17 años, nadie me acompañó. O sea, llegué cansado, frustrado, con hambre y con hasta cierto miedo de perderme en la gran ciudad. Ahora imagínate a alguien de otro estado. Está horrible. Y por ello, la directora general, Ivonne Gutiérrez, no sé qué, tiene un apellido y medio raro, la directora general Ivonne, vamos a decirle para que entendamos todos, consideró como una buena idea hacer el examen en línea. ¿Ok? Ciertamente. O sea, y si tú te metes al portal de la UNAM y te metes a la Gaceta UNAM, no sé si todavía esté, pero hasta hace poco estaba, se justificaba en la publicación, en el tiraje, el porqué del examen de admisión en línea. Y ya mencionaba, como en resumen, la parte más importante o su justificación más fuerte, el traslado.
Y él mencionaba, bueno, esto permitirá que más alumnos puedan ingresar a la máxima casa de estudios, lo cual es afín a sus ideales desde José Vasconcelos. Entonces, está bien, o sea, son buenas intenciones, hacer que el mayor grupo de individuos tenga la oportunidad de participar por un boleto dorado de Willy Wonka. Buenas ideas. ¿Buena idea? No, buenas intenciones. Mala idea. ¿Por qué? ¿Qué justificación tienes para creer que es mejor que un moreno, un Juan Dieguito, como yo, cualquiera, de México, se traslade, sea mejor idea hacer un examen en línea en su casa que trasladarse al lugar y hacer el examen de manera presencial? Es decir, o sea, parece señalar, lo voy a dejar ahí, parece señalar un desconocimiento de las condiciones materiales del alumno mexicano promedio a nivel, me voy a quedar aquí en el nivel medio superior. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Cuál es el antecedente? Porque bueno, por ahí salió información de que no era la primera vez que se hace un examen en línea con el software, capacitado por IA que contrataron, sino que ya en el examen de admisión de larga distancia, su IET o algo así, también se había probado y también había mostrado las anomalías que mostró este examen. Pero bueno, no me consta, por eso solo lo menciono, pero no me consta. Sin embargo, ¿cuál es tu antecedente cercano? ¿Cuál es tu antecedente reciente más cercano? Las clases en línea. En todos los niveles, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, en todas las universidades de México, las clases en línea fueron basofia, basura, una pérdida de tiempo colosal en la mayoría de todos estos niveles, en la mayoría de los casos. Hasta tal punto que inclusive se hizo, ahorita le dirían trend, en su momento, no sé, tag, no sé, pero se hizo hasta inclusive viral de alumnos que no eran de esa institución metiéndose para cagar el palo, ¿no? O sea, para molestar, para hacer bromas y subirlas a YouTube. O sea, y quitando eso, inclusive la educación misma, o sea, por ejemplo, en la UNAM, había y hubo varios casos de profesores que, no les voy a dar clase. No quiero, no puedo, ustedes tampoco, no tenemos las capacitaciones para hacerlo, todos tienen 7. Los que quieran subir su promedio, manden un ensayo, lo reviso, se los entrego. La calificación, si lo quiero modificar otra vez, tienen tantos plazos y ya. Y en primaria, pues, ni se diga. En ese caso, podemos decir que fue una situación apremiante, la cual ninguno se lo esperaba y se hizo lo que se pudo. Pero eso solo te demuestra, porque algo que se olvida, o que me parece que en este tipo de problemas solo algunos lo han mencionado, o poco, se menciona poco, es, pues sí, puede que yo tenga las condiciones materiales, por decirlo así, tenga internet, tengo una computadora, por lo cual puedo hacer mi examen, y es más sencillo, estoy en mi casa, me siento cómodo, estoy tranquilo, no me pongo nervioso, no pongo en peligro mi seguridad porque estoy en mi hogar. Pues sí, evidentemente, pero no son lugares propicios para un examen en línea, lo que destapa otro problema que justifica o que provocó, por decirlo alguna, o una variable más para explicar el problema en el examen de admisión. La decadencia en el sistema educativo primario, medio superior. El egoísmo de los individuos que hicieron el examen, de algunos, no todos. El egoísmo. Y ahora, la falta de cultura, por decirlo de alguna manera, en nuestro país, de la adquisición de conocimiento en otro lugar que no sean las aulas. Porque si tú vas a una escuela, en el recreo, otros también, pero ya en el salón hay como esto de, no, ya estamos en el salón, inclusive las mamás, ¿no? Por ejemplo, cuando iban a la estás quieto, estás en la escuela, como lo veían como un lugar similar a la iglesia, es decir, con cierta solemnidad, con ciertas reglas, estás en la escuela, y aquí es para aprender, etcétera, etcétera. Pero saliendo, pues ya, o sea, aunque inclusive con la tarea, o sea, nunca en nuestro país hubo una cultura en la que el aprendizaje no pudiera ser adquirido en otro lugar que no sea un aula o una biblioteca, como si yo no pudiera adquirir conocimiento en mi casa. Y no, porque no están propicios la mayoría para eso. Tú de repente ves al niño haciendo su tarea y la tele prendida es como tú, está haciendo el niño tarea porque tienes la tele prendida. Cultura. Pero bueno, entonces, y es algo que a lo que creo todos podemos reflexionar, cómo la universidad no pudo llegar a considerar eso, especialmente con las clases virtuales, que eran su ejemplo cercano, inmediato de la educación en relación con lo virtual, con la distancia, con hacer algo en línea. Ese es tu ejemplo cercano. ¿Por qué no lo consideraste? Ahora en relación a las condiciones materiales. O sea, ¿qué pasaba si de repente estaba casi haciendo mi examen? Se va a la luz. O por ejemplo, en algunos testimonios de los alumnos mencionaban que, pues, repito, no está propicio, entonces pasaba alguien por atrás
y la IA lo detectaba como, alguien está haciendo trampa, strike. No, espérate, es que, te moviste, strike. No, pregunta, strike. Pero, y esto es algo muy importante, en esa gaceta que menciono sobre la directora general Ivonne García, mencionó que si bien se iba a utilizar un software con ayuda de la IA, iban a ser monigotes, no, iban a ser, no sé cómo llamarlo, empleados, individuos de la UNAM que iban a estar monitoreando a los alumnos con la ayuda de este software, propulsado, ¿cómo le diríamos? Capacitado por la IA, etcétera, no sé cómo decirlo. Pero iban a ser personas humanas las que iban con la ayuda de este software capacitado con IA, iban a monitorear a los alumnos para mostrar si hacían faltas o no, si hacían trampa o no. Pero hace una semana, más o menos, hace 3-4 días, se hizo una asamblea, el rector de la UNAM y su abogado general, más la junta directiva, no sé cómo llamarlo a esa burocracia, se juntaron para hacer para deslindarse de las posibles obligaciones en relación al examen de admisión, a este error en el examen de admisión en la UNAM, que nótese, y esto es muy importante también, en ningún momento la UNAM afirmó ni negó que se hiciera trampa. Hubo casos en los que se hizo trampa, los cuales también en los cuales también existen testimonios en los cuales se menciona que estos que fueron señalados como tramposos no lo hicieron, que fue un error del software también, y de eso no se mencionó nada. Pero no se afirmó ni se negó que los alumnos hicieron trampa. Simplemente mostraron resultados en los que se vislumbraban, en los que se veía con una gráfica anomalías en los resultados, en comparación con los del año anterior, es decir, lo que ya sabemos todos, lo que pasó. Es decir, por ejemplo, si la media de 100%, de 100 aciertos correctos, 19% de los individuos, solo el 19% del total que hizo el examen sobrepasaba la media de los 100 puntos. Solo el 19%. Y en este nuevo examen, en línea, fueron 29. De las personas que sacaban puntaje perfecto, de los que lo hacían, solo el 14%, el cual en este examen aumentó al 24%. Y te ponían la gráfica que parecía efecto espejo, o sea, que estaba invertido. Eran anomalías. Pero ya, nada más, arrojaban resultados anómalos. En ningún momento el software, con la ayuda del software impulsado por IA, se justificó que los jóvenes hicieron trampa. Eso no es cierto. O sea, no hay pruebas fehacientes que demuestren que estos individuos que tuvieron estos resultados hicieron trampa. Por eso, en esa junta se delegó de responsabilidades, se le quitó el dinero que se le dio a esta empresa privada, segundo error, para deslindarse de, oye, pues si te contraté para que, entonces, ¿cómo explicas estas anomalías? Pero no se puede justificar. La UNAM no tiene forma de justificar o exponer, demostrar que estos que lograron estos resultados hicieron trampa o no. Solo tuvieron resultados anómalos y ya. Y en ningún momento, sin embargo, la comunidad, la sociedad, lo cual se ve expresado en las redes sociales, creyó o cree que no, que se va a repetir el examen porque hubo gente que hizo trampa. Y ni siquiera es gente que hizo trampa, sino que todos hicieron trampa. Lo que provoca una estigmatización de los individuos, de los alumnos, los cuales se consideran jóvenes. Lo que es, en lo personal, considero que es trágico, porque se considera o sea, creo que ya llegamos a esa edad, al menos social, en la que pensamos que todos los jóvenes son tontos, están ahí todo el tiempo en redes sociales y en el TikTok, como si no hubiera en ese conjunto alumnos capacitados, avispados, inteligentes para poder ingresar a la UNAM. Como si todo, los jóvenes, no, eso ya, están perdidos. Y como si solo ellos hubieran hecho el examen. Es decir, si tú pones en una balanza, así de bote pronto, hubo personas que hicieron trampa, los cuales fueron detectados justamente, y estos otros que no fueron detectados, que tuvieron resultados anómalos, no todos son alumnos jóvenes, no todos. No hay forma de saberlo. Sin embargo, la UNAM solo te pide como requisito tener promedio mínimo de 7 y tu certificado de preparatoria. Con eso puedes hacer tu examen.
No pide, tienes 18, dice, no, nada más son esos requisitos. Ya. Entonces, si tú me preguntas, ¿quién de este conjunto, porque no fueron todos, crees que pudo haber hecho trampa para sacar esos resultados anómalos? Un morrillo que no tiene la malicia ni las condiciones económicas para hacer trampa, o un alumno más grande, ya con dinero, ya con malicia, ya con experiencia en la vida, que quiere entrar a la universidad, porque pues el borro dice, pues lo hago otra vez y ya, luego lo hago. O sea, ¿para qué me voy a arriesgar a hacer trampa? Lo puedo hacer mañana, digo, lo puedo hacer el otro año, tengo 18, pues, viva la vida. O este otro alumno, no sé, pero lo que es cierto es que es injusto esta estigmatización. La UNAM la cagó, se equivocó. ¿Por qué? Primero, porque no estaba justificada o no dio razones justificadas para hacer un examen en línea. Tenía buenas ideas, es decir, por lo que hemos visto, es decir, solo tenemos 3 quejas comunes respecto al examen de admisión. 4 con tu el primer filtro, que es el promedio de 7, no lo vamos a quitar tan tontos. El examen vocacional, ya vimos por qué no. La decadencia del sistema de educación, eso no es mi problema. Yo UNAM no tengo, no es mi asunto. Tu educación es mala, ¿yo qué quieres que haga? Y el traslado, si tú quitas el traslado, que es la única variable verdadera, ya no hay ninguna excusa para que los alumnos entren a la universidad. Ya te quedas sin excusas, es como, ya puedes hacerlo en línea. Va a venir cosas que ya viste en la prepa y en la secundaria. Ahí o sea, entonces ya qué excusa vas a tener? Ninguna. Es una buena intención, pero no está justificada porque no vislumbra las condiciones materiales en las que viven los individuos comunes y corrientes como yo, los Juan Dieguitos, en México, en relación principalmente a la falta de cultura educacional de los hogares, además de condiciones materiales puntuales. Que se te vaya la luz, que no tengas buen internet, que no tengas una buena computadora, porque puede que yo tenga internet y un buen material para jugar Call of Duty o Free Fire, pero no para hacer un examen de admisión de 3 horas, porque si yo estoy jugando y de repente mamá me regaña, estoy jugando, cocito, jaja, tu mamá te regañó, pero en un examen de admisión, entonces fue injustificada. ¿Tuvo buenos motivos? Evidentemente, injustificados. Primer error. Segundo, y el más importante de todos, permitir que se quebrante tu autonomía. ¿Por qué si eres la máxima casa de estudios, no tienes un software para poder detectar si los alumnos hacen trampa o no? ¿Por qué tienes que ir al sector privado para comprar, para rentar un software que te costó mucho dinero, millones, y en la parte más importante, porque si bien tiene, la UNAM es un pulpo, pero su corazón, la materia prima, son los alumnos. Para cuidar la materia prima necesitas el examen de admisión, el cual ya está justificado. ¿Por qué dejas la tarea más importante de tu universidad, lo que justifica su nacimiento, su existencia? ¿Por qué lo dejas en manos del sector privado? Rompes con tu autonomía, una característica fundamental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ya ni es nacional, ya ni es autónoma, solo es una Universidad de México. Entonces, o sea, los alumnos iban perdiendo 2-0 antes de que empiece el partido. Ya empezó el partido porque tú lo haces. Ahora vas perdiendo 2-0 y con un expulsado. Vas empatado, pero con un expulsado, con un hombre menos. Fue un error. La cagaste. Y lo peor de todo es que no aceptaste la culpa. No te antepusiste. O sea, están aquí los alumnos estigmatizados. Son los que quieren entrar a tu universidad y en lugar de anteponerte y decir, no, nosotros la cagamos, no fueron ellos, nosotros. Porque no tenemos forma de demostrar que la cagaron, que hicieron trampa. Nosotros nos equivocamos, es nuestro error. Por lo tanto, nos anteponemos, cuidamos a las futuras generaciones, ¿no? Te hiciste bien menso, te fuiste y dejaste al ojo público que se comiera a los alumnos, porque es muy importante lo que vamos a ver. ¿Qué pasa si el día de mañana un joven que sacó 120 hace una vez más el examen para la carrera de medicina y en lugar de sacar 120 saca 112 y la media fue de 113, ergo no se quedó? Entonces, en su casa, con sus amigos, en su Facebook, porque seguramente cuando quedó lo subió en todas las fotos, miren tontos, yo sí me quedé. Seguramente. Ahora imagínate, lo hice y no me quedé. Saqué 112, la media era 113. Y en la primera vez sacó 120. La gente no va a decir, bueno, sacaste 113 en lugar de 120. Eso no hubo mucha diferencia. No, la gente va a decir, ese güey no se quedó porque en su primer intento hizo trampa.
Eso habla también del desconocimiento del examen. O sea, la gente que ni siquiera ha hecho el examen opina como si lo hubiera... No, lo que mencionábamos al principio. Yo quiero estudiar médico cirujano. Va a haber preguntas de historia. Tengo que sacar un puntaje casi perfecto, si no es que perfecto, para quedarme. Entonces, conocimiento de historia, lo voy a memorizar. Sí, usted dijo que la historia se tiene que conocer, se tiene que entender. Como historiador yo tengo que conocer, entender lo complejo de la historia de México y ya posteriormente las fechas se guardan solas en tu memoria como por arte de magia. Por ejemplo, ¿cómo te sabes a todos los Pokémon de la primera y segunda generación? ¿Te los aprendiste? ¿Los estuviste memorizando? No, escuchaste el Pokémon Rap y los utilizaste, jugaste con ellos. Te los aprendes porque te gustan, porque los ocupas. Pero menesteres de historia, no, me son completamente intrascendentes, irrelevantes, nunca los veo. ¿Por qué me los voy a aprender? ¿Por qué no voy a, o sea, entiendo que tengo que aprender historia porque es importante. Es muy importante, porque me ayuda a comprender la situación en la que ahora estamos. Pero mi examen es en 3 meses. O sea, no tengo, en 3 meses no voy a entender la complejidad de la historia de México, de suerte que las fechas se me guarden en la memoria casi por arte de magia. Tengo que memorizarlas. Las memorizo, hago mi examen, las utilizo. Mi cerebro dice, pues ya las usamos, las borra. ¿Por qué? Porque ya no las voy a ocupar, porque no me sirven, porque es basura, las voy a borrar. Se me van a quedar 2, 3 días y ya. ¿Cuánto tiempo pasó desde la primera vez que hicieron su examen hasta el nuevo examen de control? No, o sea, casi podría apostar que no va a volver a ver en este nuevo examen de control ninguno que saque 120. Casi podría apostar. Porque es muy complicado. No, o sea, no, repetimos, no es un examen que mide el conocimiento de los alumnos. Es un examen hecho para que erres. Ya vimos las justificaciones. Entonces también depende de la suerte, de que no te equivoques, de que por algún no te distraigas, no llegues cansado, etcétera. Todas esas variables que se querían quitar no se pudieron quitar y además con el estigma de que si no quedas, la gente va a pensar que en el primer intento en el que sí te quedaste, hiciste trampa. O sea, no solo la cagaste 2 veces, sino que le dejaste toda la responsabilidad, el escarnio público al alumno. ¿Por qué? Porque, porque si te posicionas y dices, no, nosotros nos equivocamos, eso podría suponer una problemática jurídica. En el marco moral nos escondemos. Los que saben y entienden, que son pocos, van a saber que la UNAM se equivocó. Y la mayoría, pinches tramposas. Tú hiciste trampas. Trampas, ¿no? La nueva generación TikTok trampa. Dos con uno menos. Y aquí surgen ciertas preguntas. Ya para terminar. Digamos que aquí termina la conclusión. Supongamos que aquí termina. Y el problema, las variables las variables pesquisables para entender por qué ocurrió este pequeño percance en el examen de admisión de la UNAM son, en primer lugar, la decadencia del sistema educativo, nivel primario, medio superior. Segundo, la falta de se me olvidó, la falta de capacidad de los alumnos, aparentemente, de poder obtener conocimiento de manera individual, ¿no? El egoísmo, cero. El egoísmo, y se nos olvidó una, bueno, estoy olvidando una, supuestamente iba a ser, vamos a cerrar, la justificación del examen vocacional, ¿no? El filtro, bueno, otra vez, porque me equivoqué. El primer filtro, justificado, promedio mínimo de 7. El segundo filtro, que no sea un examen vocacional, justificado, a favor de la UNAM. El tercero, justificado a favor de la UNAM por la decadencia del sistema educativo. El otro, el egoísmo. Y ahora, lo que da, o sea, son varias variables, pero termina el marcador 2-2, ¿no? La UNAM se equivocó, buenas ideas, más bien, buenas intenciones, malas ideas, porque no están justificadas. Y el más importante, horadar, permitir que se penetre tu autonomía. Y aquí nosotros nos preguntamos, aquí ya no vamos a hablar de la UNAM, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol, entonces ya vamos a tomárnoslo en solemnidad, ya vamos a sacar la pancita. Ya café no, porque ya no somos intelectuales. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Pumas. Vamos a hablar de Pumas, el partido contra Cruz Azul, su final, que recientemente perdieron. Me hace pensar Pumas
Pumas, se metió, perdió la final, se metió en este percance, en la admisión de Antuna, porque se equivocaron, cometieron un error, o quizá hubo sabotaje, es decir, alguien lo hizo a propósito. Entonces, en ese sentido, habría que ver si hay algún soplón, ¿cómo dice? Bueno, se me olvidó la referencia, iba a tirar una referencia de Among Us. Pero bueno, el infiltrado, el séptimo pasajero, como sea, no sé si tiene un nombre eso. El infiltrado. ¿Qué tal si había un infiltrado en el partido contra Pumas? Que provocó que pasara esto. O que el mismo equipo Pumas quería que pasara eso, perder la final. Porque algunos individuos de la burocracia de Pumas ganaban algo con eso. Entonces yo, como investigador serio, lo que hago es rastrear esos dineros. ¿Quién se beneficia con este error económicamente? ¿Y a quién perjudica más? ¿Y qué relación tiene? Y ahí quizá pueda encontrar algún culpable, si es el caso. La segunda opción, ese más bien sería sabotaje, autosabotaje, no infiltrado, me equivoqué. La segunda opción sería, ahora sí, el infiltrado. ¿Qué tal si Antuna estaba acá preparándose, calentando? No, pues ya con todo, profe. Ya va a entrar, se me va a meter. Sí. De repente acá tomando agüita, llegó alguien más. Le dijo, con que tú, vas a brindar el software de IA para medir cuánto corres. Tú se lo vas a brindar a Pumas. Sí, yo. Tú te vas a encargar de ver que no hagan trampa a los del Cruz Azul. Sí, yo voy a encargarme. ¿Cuánto te van a pagar? 10 pesos. Te doy 20. Deja que tú no hagas nada. Si uno del Cruz Azul hace trampa, tú no hagas nada. Te doy 20 pesos. No, pero no manches, 20 pesos, güey. Porque si no se dan cuenta, tú te quedas con los 10 pesos que te dio Pumas por tu trabajo, por brindar el software de IA para medir cuánto corres. Y aparte yo te doy 20, o sea, te ganas 30. Y si no, pues regrésale su dinero y aún así sigues teniendo 20. Sí, no lo había pensado. Bueno, está bien, pero ¿y usted qué gana con eso? O sea, yo nada. O sea, ¿qué podría yo ganar, persona rara ahí, de este cuento de fútbol, desprestigiando a la Universidad Nacional Autónoma de México? Nada. No, bueno, nada. O sea, ¿qué gano yo al horadar, al quebrantar, desquebrajar la autonomía de Pumas? Nada, pues es un sector público. O sea, yo le doy dinero a Pumas, yo aficionado, le doy dinero a Pumas. Le doy su presupuesto para fichar jugadores. Yo se lo doy. Entonces, si pierden la final y ellos vienen a pedirme más dinero, pues yo qué le voy a decir. ¿Cómo te voy a dar más dinero? Pues si ve la última vez te di 20 pesos y se los diste a Antuna, no, te corro, director deportivo, adiós. Adiós, director deportivo. Yo, afición, ya no te voy a dar dinero. ¿Por qué? Porque mira, contrataste a Antuna. Ya no. Entonces, cuando me pidas dinero, pues ya no te... Pues que ¿cómo quieres que te dé dinero a tu... ¿Cómo te voy a dar dinero para tu presupuesto? Si te lo di y mira lo que pasó. Bueno, pero pues es que entiende, fue un error de Antuna, esas cosas pasan, el fútbol. Tienes razón. Bueno, está bien, te voy a dar más dinero. Es más, te voy a dar más dinero porque tengo un gran corazón. Te voy a dar más dinero a cambio de que me dejes ahí más o menos, pues estar atento, ¿no? O sea, no te voy a decir que quebrantes tu autonomía, pero pues deja meter a 1, 2, 3 de mis chavos acá para que vean, para cerciorarme de que no hagas un mal uso con el dinero que te estoy dando. No vas a quebrantar tu autonomía. No. Solo es para asesorar, para ver si podemos mejorar. No, ¿va? Chido. Bueno, está bien. Ya de repente, este director deportivo está trabajando. Pues me llegó este jugador que quiere aprender sobre estos temas de fútbol. No, eso no. Pero ¿por qué no? Es que esos temas de fútbol no van con nuestra filosofía. Con nuestra filosofía, pero si tú no. No, o sea, no. Yo estoy dando el dinero. Y yo ya estoy aquí como parte de usted. Pero no, porque yo tengo autonomía. ¿Cómo? ¿Auto qué? Pero pues si ya te di dinero. Entonces. O sea, si quieres me voy. Pero pues. Corrupción. O sea, no eres tan autónoma. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que yo intervenga?
o que ante los ojos de la sociedad tú te muestres como corrupta, corruptible, que hay dinero que te estoy dando. O haz lo que te digo, o sea, nada más es, no contrates a ese jugador, no dejes que aprenda esas cosas de fútbol, porque nos perjudica a todos como sociedad, digo, como equipo. Ya, o sea, big deal. Pero bueno, es fútbol. Y si se dan cuenta, pues es muy fantasioso, son conjeturas viles y asquerosas. No creo que esas cosas pasen. O sea, ¿quién se beneficiaría con eso? ¿Ves? O sea, ya estamos aquí hablando de puras tonterías, ya estamos, sí, ya estamos debrayando, ya estamos perdiendo el sentido, estamos hablando de puras dos cosas que no son verdad, estamos hablando de fútbol, o sea, terminamos hablando de fútbol, así de horrible es el problema con el percance ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de México. En conclusión, la Universidad Nacional Autónoma de México se equivocó. ¿Quiénes pagaron el precio? Los alumnos, los cuales fueron estigmatizados. ¿Se hizo trampa? No sabemos. No sabemos si se hizo trampa o no. Y ahora, con el examen control, evidentemente van a cambiar esas anomalías. Y yo, o sea, deseo de Navidad, ¿no? Si le pudiera pedir a Santa Claus un deseo este año, sería que no haya tanto cambio en las personas que hicieron el examen, o sea que de ese 24% que sacaron todos sus aciertos bien, sus 120 reactivos correctamente, que baje a un 20. De los 19 que pasaron la media, que baje a un 15. Y que cuando eso pase, todos los directivos de la UNAM y el mismo rector, como japoneses, enfrente de los alumnos, pidan perdón por el examen control, porque no había justificaciones para hacerlo. Solo tuvieron resultados anómalos. En ningún momento ellos afirmaron que se había hecho trampa o no, pero tampoco dejaron las cosas claras para que no hubiera escarnio público. Ellos fueron los que se equivocaron. Si tienen algún tipo de represalia o no, si se tienen que hacer cargo de manera jurídica o no, no sé. Pero ellos fueron los que se equivocaron porque ellos son los que están haciendo el examen. Echa la, echa la ley, echa la trampa. Ellos pusieron esas condiciones, no estaban justificados, ellos fueron los que se equivocaron. Si hubo o no tramposos, no sabemos y no hay forma de saberlo y ya nunca lo vamos a saber porque los resultados que se den no nos van a arrojar tanta luz. O quizás sí, a lo mejor de esos 14 baja a un 4% y entonces ahí es un punto 4, entonces ahí ya es... Pero también hay que ver si los exámenes cómo van a ser, o sea, son muchas preguntas que salen. En conclusión, sí, se equivocó. 2-2, tarjeta roja, empate, se fueron a penales y bueno, considerando este debraye futbolístico, pues lo dejo a especulación del público. Nos alargamos más de lo esperado, pero solo para subrayar el problema que supone este percance. Así que nada, Sapere, Aude, Disquere y Saramada, madafacas.